Qué bueno que nos acompaña, en verdad, qué bueno. Y mire, los primeros bloques de nuestro programa los vamos a dedicar al análisis, por supuesto, de un tema que es importante. La propuesta de reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto, hay que recordar, aprobada ya en su primera parte en la Cámara de Diputados. Sin embargo, para iniciar este proceso de análisis, vamos a hacer uso de la memoria y vamos a remontarnos al 17 de marzo de 1995. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, ese día por un lado queda para la anécdota, se conoció entonces de la famosa Roque Señal. ¿Y de qué se derivó esta seña que el señor Humberto Roque Villanueva inmortalizó para la posteridad? Fundamentalmente del proceso a través del cual el PRI y sus aliados nos impusieron a los mexicanos un IVA que pasó del 10 hasta el 15%, en plena crisis derivada del error de diciembre de 1994. Bueno, en esta semana, el señor Roque Villanueva estuvo aquí en Durango y Análisis Político aprovechó para ponerlo frente a frente al exdiputado local José Antonio Ochoa, uno de los más combativos. Y en este caso nuestro buen amigo David Mendívil lo trae para nosotros esta sección muy interesante, frente a frente José Antonio Ochoa con el señor Roque Villanueva. Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Les damos la bienvenida desde la librería Ochoa, el espacio cultural por excelencia en la ciudad de Durango. En este frente a frente le presentaremos el análisis de la reforma hacendaria con dos personalidades que conocen profundamente el tema, para lo cual le doy la bienvenida en este espacio a José Antonio Ochoa, destacado panista de nuestro estado. David, José Antonio, gracias, y siempre un honor con el señor Villanueva. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Y también le damos la bienvenida en este espacio a Humberto Roque Villanueva, el presidente de la Unidad Revolucionaria. Humberto, bienvenido. Muchas gracias. Y precisamente nuestro país está en este debate de la reforma hacendaria con sus bemoles, con sus cosas buenas, diferentes puntos de vista. José Antonio, tú has sido un crítico de esta reforma, aduciendo varias situaciones en contra de los trabajadores y de los mismos empresarios. Sí, definitivamente esta reforma tiene un carácter recaudatorio. Atenta precisamente contra el crecimiento, contra la creación de empleos, pero sobre todo ataca y vulnera el sistema económico del país. Yo creo que en la medida que no ampliemos nuestra base gravable, en la medida que no hagamos que esa gente, la informal, la que está en el negocio informal, mejor bien dicho, yo creo que es la que debemos de estar metiéndola a la formalidad a través de los impuestos. No podemos estar atacando a la clase media, a los que generan empleos, en el caso de los empresarios, puesto que con esta ley se está atentando precisamente en atacar y en acabar los empleos en México, que es lo que realmente se necesita. Se llama una reforma social para atender ciertas necesidades de programas sociales, pero yo creo que lo más importante en este país es lo que necesita es la creación y fomento del empleo y bien remunerado. Yo creo que ahorita que vayamos adentrándonos más en el tema, estaremos visualizando y haciendo énfasis en los temas que son muy importantes, por medio del cual, desde la visión del Partido Acción Nacional, vemos una reforma recaudatoria, una reforma que nos va a endeudar. Están proponiendo 1.4 del Producto Interno Bruto, que según analistas de los que saben el tema financiero, llegará hasta el 4.5. si le agregamos los PIDIRIEGAS y todos los requerimientos que necesita la administración pública. Entonces yo creo que es un tema preocupante, puesto que el endeudamiento ya sabemos que nos llevan a crisis sexenales, nos llevan a inflaciones y nos lleva, por supuesto, al detrimento del crecimiento de los mexicanos. Humberto, ¿cuáles serían las bondades de esta reforma y qué puedes decir a lo que José Antonio explica? Bueno, yo creo que aquí José Antonio ha sido muy explícito desde su punto de vista, muy válido desde el punto de vista ideológico y partidario. Desde luego que tiene un componente recaudatorio la reforma hacendaria, no puede haber ninguna reforma fiscal que no tenga un componente recaudatorio, pero tiene otros dos ingredientes. Uno de carácter social que tiene que ver con la posibilidad de que México llegue al estadio social en el que haya una seguridad social universal, particularmente en el tema de las pensiones. Y desde luego la posibilidad
de iniciar un gran programa que tenga que ver con el seguro del desempleo. Esa es la parte social, ya él ha hablado de la recaudatoria, no puedo negar que tiene un ángulo recaudatorio, no sería una reforma fiscal si no lo tuviera. Y me llama la atención el tema de la deuda. Respecto a la deuda hay todo tipo de teorías dentro de la gran teoría económica. La política keynesiana, por ejemplo, defiende los déficits y han ganado premios Nobel eminentes norteamericanos con esta teoría. Me parece a mí que está en los límites de lo razonable. Y pongo un ejemplo muy concreto, que ya señaló muy bien José Antonio. Efectivamente no es el 1.4, pero nunca lo ha sido. Tampoco lo era en los 12 años en que gobernó el PAN, porque tiene él razón. Si sumamos los requerimientos de carácter financiero, siempre será más allá de lo que oficialmente se conoce como el déficit primario, la diferencia entre ingresos y egresos. Pero ya tomando en cuenta el endeudamiento anterior, efectivamente los requerimientos financieros son mayores, pero en mi opinión están en el límite y siempre se busca una política anticíclica. El Partido Acción Nacional ha sostenido, y con razón, que estamos viviendo una desaceleración. Algunos le llaman incluso recesión. ¿Qué es lo que recomienda la ciencia económica en esas materias y en esos momentos? Precisamente un incremento del gasto público que necesariamente tiene que ser deficitario temporalmente. Lo que importa es que no nos aficionamos, es como el caso de los alcohólicos, o como decía ese gran personaje de la historia mexicana que se llamó Álvaro Obregón, en la vida el único vicio es el exceso. Gracias, Humberto.